Bueno, vamos entonces a comenzar con, a recomenzar con nociones de farmacología del sistema endocrino, con la parte de diabetes. Como le decía ayer, este es un tema no solamente muy apasionante, sino muy importante, dado que la diabetes es una enfermedad que está aumentando su prevalencia en la población, y por lo tanto entender cómo se trata la diabetes, los tipos de diabetes que hay, porque es importante aconsejar a los pacientes en el buen cumplimiento del tratamiento farmacológico y dietético sanitario en la diabetes es importante. ¿Está? Bueno, lo que les comentaba ayer era que la diabetes, ¿sí? Primero, que además se acuerdan que les dije, por favor, díganlo adecuadamente, es con E, diabetes. Y además, lo que les decía era que nosotros lo asociamos mucho a todo lo que tiene que ver con el azúcar en sangre, ¿sí? Entonces, en general, cuando estábamos en vivo, y yo preguntaba, ¿qué es tener diabetes? En general, todos los que me contestaban era eso, ¿no? Tener el azúcar alta, la glucosa alta en sangre. Y es verdad, por ahí comienza. El problema es cuando ese azúcar alto, esa glucosa alta en sangre, se mantiene durante mucho tiempo en nuestro organismo, y eso termina deteriorando otros lugares que vamos a ver, como son el sistema nervioso, los vasos, el aparato cardiovascular, ¿sí? Los riñones, ¿sí? Los nervios a nivel óptico, a nivel de los miembros inferiores. Entonces, todo eso hace que sea muy importante mantener controlada la glucosa en sangre. Bueno, está complicado con el admitir a todos los compañeros que están entrando. Entonces dijimos que, bueno, que era una enfermedad muy prevalente, que venía en aumento y que había diferentes causas de por qué podíamos comenzar con diabetes, que las vamos a ir viendo ahora cuando veamos los tipos de diabetes. Una de las cosas súper importantes, por eso digo, es importante que ustedes lo entiendan, para después poderlo transmitir. Es la principal causa de ceguera, de amputaciones, de insuficiencia renal y de enfermedad cardiovascular en países desarrollados y en vías de desarrollo, como les explicaba ayer. Nosotros somos un país en vías de desarrollo y sin embargo tenemos una alta prevalencia de diabetes y de enfermedades cardiovasculares. Y además seguimos esto, ¿sí? La mayoría de los trasplantados renales de nuestro país son pacientes diabéticos que no tuvieron un control adecuado de la patología, por ejemplo. Entonces terminan primero en planes eternos de hemodiálisis, ¿ah? Y después si tienen suerte, si se considera que son pacientes que tienen las capacidades de ser trasplantados, porque van a después cumplir con la terapia para el trasplante, ¿no? No a cualquier persona la trasplantan, si saben que van a seguir, ¿sí? un tema de dieta, de hábitos y una cantidad de cosas, bueno, ahí pueden entrar a la lista de trasplante renal, y luego de entrar a la lista de trasplante renal hay que esperar a encontrar un riñón compatible. O sea, todo eso puede llevar muchísimos años y deteriora evidentemente la calidad de vida de las personas, ¿no? Habíamos hablado de que nosotros, ¿sí? Además de la parte de la alteración de los niveles de glúcidos, ¿sí? No es lo único que se da en la diabetes, ¿tá? Sino que a su vez se dan alteraciones en los niveles de colesterol, de triglicéridos y de otras sustancias de la sangre, ¿tá? Y hablamos de que había dos tipos principales de diabetes, la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, que vamos a ver en qué se diferencian, y que en las embarazadas, la diabetes gestacional, o sea, la diabetes que se da únicamente durante el embarazo, o sea, no es una paciente diabética que queda embarazada, sino una paciente que desarrolla diabetes durante el embarazo, se da en el 2% de los casos.
Hablamos un poco de cómo entraba la glucosa a nuestro organismo, ¿sí? Y cómo eso determinaba la liberación de la insulina por parte de las células beta-pancreáticas, ¿tá? Y cómo esa insulina era la puerta de entrada a estos 3 órganos blancos: el hígado, el tejido adiposo y el músculo. Y comentamos después de que el cerebro, ¿tá?, es un órgano insulino independiente, o sea, no depende de la insulina para la entrada de azúcar. Las otras moléculas, ¿sí?, proteicas que nombramos fueron las incretinas, que dijimos que son liberadas luego de que nosotros ingerimos alimento y que también son, ¿tá?, una palabra que les dije y se la tienen que aprender, secretagogos de insulina, o sea, son señales que promueven la secreción de insulina por parte del páncreas. Habíamos dicho que el principal secretagogo de insulina es el azúcar, ¿sí?, la glucosa, ¿tá?, pero hay otros secretagogos de insulina, o sea, hay otras sustancias que promueven la secreción de insulina y las incretinas son una de ellas. Les expliqué acá cómo se daba la liberación de insulina, ¿tá? Y les dije, bueno, esto en realidad se los explico porque después es más fácil entender cómo funcionan algunos fármacos, ¿tá? Y después hablamos de cómo actuaba la insulina, por qué era tan importante, porque era como esa molécula clave en el control de la glucosa. Y les comenté que si pensábamos que había receptores de insulina a nivel de los 3 grandes blancos, que son el hígado, el tejido adiposo y el músculo, ¿tá?, si la insulina, ¿tá?, tiene receptores en esos tres órganos, ¿sí?, lo que tenemos es que entender un poco entonces qué hace la insulina para que la glucosa entre o entre mejor. Bueno, la insulina tiene sus receptores de forma, dijimos, inactiva, ¿tá?, y cuando es liberada por parte del páncreas, ¿tá?, lo que ocurre es que llega a sus receptores en estos órganos blancos, en el tejido adiposo, en el hígado y en el músculo, y activa estos receptores, ¿tá? Estos receptores activados tienen la capacidad de a nivel intracelular producir una gran variedad de señales. Una de las señales que van a dar, y es la más rápida, la primera que se ve, es que aumenten el número de transportadores de glucosa. Dijimos, la glucosa es muy hidrófila, no puede atravesar barreras lipofílicas como las membranas, por lo tanto lo que hace para entrar a cualquier célula es poder usar un transportador, ¿tá?, que se llama iGlut1, iGlut2 y iGlut4, ¿tá? Estos transportadores de glucosa, nosotros tenemos una cierta cantidad siempre, pero ¿qué hace la insulina? Bueno, cuando se da cuenta de que el organismo se da cuenta de que hay gran cantidad de azúcar y libera insulina, lo que aumentan es este número de entradas, ¿tá?, este número de transportadores, ¿tá? Hay más transportadores a nivel de la célula. Y al haber más transportadores de glucosa, más glucosa puede entrar y con ello podemos usarla de mejor manera. La glucosa tiene varios destinos, dijimos. Puede usarse para generar ATP, porque dijimos es uno de los principales combustibles que tenemos, son los carbohidratos, pero también se puede, ¿sí?, una vez que la cantidad de ATP que se sintetizó es la suficiente, se puede reservar. ¿Y cómo se reservan, ¿sí?, los derivados de la glucosa? Bueno, como glucógeno, que dijimos que era aquella gran cadena de glucosas todas unidas, donde hay grandes reservas de glucógeno en el hígado y en el músculo en menor medida, pero también hay reservas de glucógeno. Se puede reservar como tejido graso, como lípidos. Entonces, por eso cuando uno dice, ¿por qué engordo en grasa si como azúcares? Y bueno, porque el exceso de azúcar que uno come, el tejido adiposo lo transforma en grasa, ¿tá? Y por último, ¿tá?, pero no menos importante, también
¿sí? Hay ciertos esqueletos de carbohidratos que terminan siendo usados para la síntesis de aminoácidos y por lo tanto de proteínas. ¿Tá? Entonces, por eso es tan importante que la insulina le permita a la glucosa entrar a estos tejidos. ¿Tá? Entonces, haciendo como una analogía, ¿sí? Si yo tengo una puerta de entrada, que es ahí la partecita gris que tiene una llave, ¿sí? La insulina vendría a ser la llave que deja entrar, ¿sí?, a la glucosa. Sin llave, o sea, sin insulina, la glucosa lo que hace es acumularse a nivel de la sangre, porque no puede entrar a ningún tejido. ¿Tá? Y entonces, un poco repasando, ¿sí? Acá la glucosa, decíamos, se puede convertir en glucógeno, esto ocurre principalmente en hígado y en músculo. La glucosa, ¿sí?, se pueden convertir en grasa, estos son dos en realidad, glucosas, es una sacarosa, pero bueno, ¿tá? Hablando de los carbohidratos. Y en el caso del músculo, mayoritariamente el músculo son órganos, vamos a decir, es un tejido con un requerimiento energético muy alto. Entonces, en general, mayoritariamente el músculo usa la glucosa como forma de obtener energía. Pero toda esa utilización, como dijimos, lo que hace es que disminuzcan los niveles de glucosa. Cuando eso no se da, ¿sí?, cuando la insulina no está funcionando bien, entonces en ese caso los niveles de glucosa aumentan. Y bueno, acá les dejo simplemente algo de lo que ya habíamos hablado y que vamos a volver a hablar de forma un poco más detallada, por qué, ¿sí?, es malo tener diabetes. O sea, ¿cuál es el impacto de tener una diabetes no controlada? ¿Tá? Que eso es lo más importante. Los pacientes diabéticos con un buen control logran tener una calidad de vida adecuada, ¿sí? Pero cuando el paciente no se cuida, las consecuencias pueden ser muy graves. ¿Tá? ¿Cuáles son los factores de riesgo para tener diabetes? Bueno, una es tener familiares diabéticos, ¿tá? Ese es uno de los factores. La obesidad, la hipertensión, tener triglicéridos altos, antecedentes de haber dado a luz un niño de 4 kilos o más, o sea, si yo mujer tuve diabetes durante mi embarazo, que probablemente hace que además el feto, vamos a ver, crezca más, entonces mi riesgo de desarrollar diabetes por ejemplo, después de los 45 años, 50 años, es mayor. ¿Tá? Antecedentes, obviamente, de haber tenido la glicemia elevada previamente, ¿tá?, y sedentarismo. ¿Tá? Así que nuestro amigo Ronald acá, bueno, lo tenemos que en realidad un poco dejar por fuera. ¿Se les corta, chiquilines? O sea, pero a mí no se me desconecta. Por lo menos hoy. Bueno, hablo lento, pero en realidad no tengo problemas, no sé. Bueno, chiquilines, nos pasa a todos, ¿no? A veces dependiendo de dónde estemos. Yo voy a tratar de hablar más lentamente y estoy atenta al chat, ¿tá? En realidad, voy un poquito para la de atrás, que no sé si puedo ir con esto. Simplemente lo que ya les había dicho, que la cuestión de que la gente entienda que no solamente es tener azúcar alto, o sea, la glicemia alta, sino que es un problema de cómo repercute eso en otros órganos. ¿Tá?
Entonces la gente dice, claro, tener la glicemia alta a nadie lo hace sentirse mal en ese momento específicamente, ¿está? Cuando uno tiene la glicemia baja, sí, pero cuando uno tiene la glicemia alta, entonces la persona no entiende que quizás, ¿tá?, eso a la larga repercute en órganos, ¿tá?, tan importantes como el corazón, el sistema nervioso, ¿tá? Entonces, nosotros después vamos a ver con mayor detenimiento otras, o sea, qué va pasando en cada uno de estos órganos, no porque ustedes se tengan que saber con lujo de detalles todo, ¿tá?, pero simplemente lo importante es que entiendan, ¿sí?, que la glicemia es algo que si no se controla, ¿tá?, lleva de forma crónica y a veces retardada. Entonces por eso la persona no controlaba su glicemia a los 40 y a los 40 estaba bárbaro, a los 50 capaz que también, pero a los 60 tiene todos los problemas que puede tener un diabético, o sea, comienza con problemas de visión, puede tener un derrame cerebral, problemas del corazón, puede terminar con un trasplante, como decíamos, ¿tá?, ni que hablar de todo lo que tiene que ver con las neuropatías dolorosas, que son súper, súper difíciles de tratar, ¿sí?, que son dolores a nivel de los nervios, sobre todo de las piernas, de los pies, de las manos, ¿tá?, y que son bastante limitantes en calidad de vida, ¿tá? De nada. Bueno, y los factores de riesgo, como les decía, ¿tá?, son estos. O sea, estas son cosas que si están en mi historia me hacen un poco más propenso a tener diabetes. No quiere decir que sea obligatoriamente que voy a tener una diabetes, pero bueno, si sumo varios de estos factores, puedo llegar a tener una mayor probabilidad de presentar diabetes, ¿tá? Vamos después, les voy a contar un poquito más de lo de las embarazadas. ¿Cómo se dan cuenta las personas que tienen o que están comenzando con una diabetes? Que hay una cosa súper importante, chiquilines, y es que las personas no empiezan directamente con una diabetes, muchas veces empiezan con otro tipo de patología que se llama como un hiperinsulinismo. O sea, el páncreas siente que, bueno, hay una cantidad de glucosa enorme que no controla, tiene entonces como la necesidad de sintetizar insulina, pero esa insulina que sintetiza no es la suficiente y entonces lo que hace es sintetizar más insulina. Cuando sintetiza grandes cantidades, a la larga de a poco logra bajar la concentración de glucosa, pero los niveles de insulina son altísimos. Entonces el paciente está euglicémico, que quiere decir que tiene la glicemia normal, pero tiene la insulina por las nubes, ¿tá? Pero el páncreas lo que está haciendo es trabajar a un esfuerzo tan grande que se termina agotando muchas veces, ¿tá? Pero entonces, ¿qué sucede? Los síntomas de la diabetes no se instalan de forma abrupta, sino que muchas veces se instalan de forma paulatina y lenta. ¿Qué es lo que se ve? Bueno, una gran micción, ¿tá?, que se llama poliuria, ¿tá? ¿Sí? Poli de mucho, uria de orina, mucha orina. Obviamente que eso causa polidipsia, que es tener mucha sed, ¿no? Porque obviamente si yo tengo gran pérdida de orina, necesito recuperar líquido, ¿tá? ¿Y por qué tengo gran pérdida de orina? Bueno, porque ahí la glucosa actúa como diurético osmótico, como hacía el manitol, por ejemplo. Como hay mucha glucosa en mi sangre, bueno, arrastra mucha agua y por eso la persona orina mucho. Y bueno, como orina mucho y pierde gran cantidad de líquido, la persona tiende a beber más agua, ¿tá? Esas son de las primeras cosas que se ven en el paciente diabético, cuando comienza a instaurar el hiperinsulinismo y la diabetes, ¿tá? En general estamos hablando de que nosotros tendríamos que más o menos tomar 2 litros de agua y, o sea, excretamos 2 litros de orina, a grosso modo. Bueno, estas personas pueden llegar a tomar 5 litros de agua por día, ¿tá?, porque orinan
5 litros. ¿tá? Entonces hablamos de un aumento en el volumen bastante grande. En cuanto al peso, chiquilines, ¿vieron el señor de que se está pesando? Tenemos como dos grandes grupos, ¿sí? Está el paciente que instaura una diabetes tipo 1, que en general vamos a ver que es un paciente joven, lo que ve es en general una pérdida de peso. Pero la mayoría de los pacientes instauran diabetes tipo 2. Y esos pacientes lo que ven es un aumento de peso. ¿Vieron como el señor que se estaba midiendo la cintura en la diapo, la tercera o cuarta diapo? Bueno, en general el paciente diabético tipo 2 lo que ve es un aumento, ¿no?, de peso, aún sin haber cambiado sus hábitos de dieta. ¿Ah? Otra cosa súper importante es lo que se llama, y ahí tenemos al señor cansado del medio, se llama astenia. ¿Ah? La astenia quiere decir como un cansancio muscular mantenido. ¿Y por qué el músculo está cansado? Bueno, porque no tiene energía. ¿Y por qué no tiene energía? Y bueno, porque no, sus sensores de insulina no le están dando la señal para que pueda entrar glucosa. Y si no tiene glucosa, ¿qué es lo que no tiene? ATP. Entonces el músculo está funcionando sin la energía que necesita. Entonces, el paciente, ¿sí?, de a poco, por eso digo, estas cosas se instauran no de hoy para mañana, sino de forma muy paulatina, lo que siente es como una fatiga muscular importante y crónica. ¿Tá? Y la otra cosa que está desregulada es el centro del apetito. ¿Sí? La persona, digo, muchas veces terminan aumentando de peso porque tienen un apetito, ¿sí?, muy importante, ¿tá? Y sobre todo, si conocen a los pacientes diabéticos, saben que tienen apetito por cosas dulces. O sea, hay una desregulación en el centro de saciedad, pero además hay una desregulación en el tipo de comida que el cerebro siente que necesita. Entonces eso muchas veces empeora aún más los síntomas, ¿no? O sea, tenemos la glucosa que está por las nubes y encima nosotros, ¿sí?, le damos más glucosa al organismo. ¿Tá? Sin embargo, la glucosa, por ejemplo, no puede entrar al músculo y el músculo está como cansado. Pero, ¿sí?, tiene menos problemas de entrada en el tejido adiposo, o sea que la persona termina engordando. ¿Tá? Entonces eso es súper importante de tenerlo en cuenta. ¿Tá? Si nos dividimos en diabetes mellitus, la tipo 1, la más rara, ¿tá?, la que tenía que ver con el 10% de la población, ¿tá?, de los diabéticos, en este caso no hay liberación o síntesis de insulina en las células beta del páncreas. ¿Tá? Esta es una diabetes, ¿tá?, que se instaura de joven, ¿tá?, vamos a ver, y en el cual predominan las complicaciones de la microvasculatura. ¿Tá? Son los pacientes que desarrollan, sobre todo, problemas a nivel de la retina, ¿tá?, pueden sufrir de cataratas de forma más temprana, bueno, problemas renales, ¿tá?, y sufren muchas veces de las neuropatías periféricas, que son esos dolores en los miembros, sobre todo inferiores. ¿Tá? En general, este tipo de paciente es diagnosticado desde joven y muchas veces ese diagnóstico favorece a un mejor cumplimiento. No es lo mismo la persona que se acostumbra desde los 15, 20 años a, por ejemplo, recibir insulina, ¿tá?, que la persona que tiene que instaurar un tratamiento crónico pasados los 40, 45 años de edad. ¿Tá? Entonces, el diabético tipo 1, ¿tá?, en general entiende que la insulina es lo que necesita para sobrevivir, porque además su páncreas libera 0 insulina, y por lo tanto hace muchas veces una mejor adherencia al tratamiento. ¿Tá? Y como tiene un mejor, por ejemplo, control en la parte de peso, todo lo que tiene que ver, ¿no?, en la parte de peso, porque tiene mejor control de la dieta, hace como un mejor control metabólico, todo lo que tiene que ver con las alteraciones macrovasculares, o sea, la parte coronaria, cardiovascular, ¿sí?,
se ve como un poco más retrasada. Están presentes también estas alteraciones macrovasculares, pero se pueden llegar a ver bastante más tarde o en algunos casos no verse. ¿Tá? Como les decía, este comienzo de esta diabetes es muy temprano, ¿tá? Y es un comienzo brusco. ¿Tá? Cuando se da en niños, las madres lo que ven es que tienen una sed enorme porque orinan muchísimos litros de agua. ¿Tá? Además, muchas veces se diagnostica, ¿tá? Porque ese niño comienza con alteración de conciencia, se muestra apático, desganado, tiene náuseas y vómitos, puede comenzar con una gran deshidratación, porque obviamente está orinando muchísimos litros de agua, y bueno, en un caso muy grave, bueno, terminar en coma. Pero hoy en día, por suerte, ¿tá? Debido a que tenemos un sistema de salud un poco, o sea, que tiene una respuesta relativamente rápida frente a un cuadro de este estilo, el niño es trasladado, se le hacen los controles y se diagnostica de forma rápida y se repone insulina. En este caso, el tratamiento, el único para este tipo de diabetes, mellitus tipo 1, es la insulina. ¿Tá? Antes a esta diabetes se la llamaba diabetes insulino dependiente o insulino requiriente. Ahora vamos a ver por qué se dejó, después cuando veamos la 2, por qué se dejó ese término. ¿Tá? Ahora se le llama diabetes mellitus tipo 1. Así como le dije lo de diabetes, acuérdense que mellitus va con doble L, pero no se dice mellitus, se dice mellitus. ¿Tá? La diabetes mellitus tipo 2, ¿tá? En este caso, el páncreas continúa funcionando, ¿tá? Pero la secreción de insulina está disminuida o es inadecuada. O las células beta hacen una insulina que no tiene la calidad suficiente. Entonces es como si yo tuviera una llave, pero que no entra en la cerradura. Y entonces, en definitiva, no abre la puerta. Y si no abre la puerta, no entra glucosa. ¿Entienden? Entonces, a eso se le llama resistencia a la insulina en las células blancas. O sea, hay insulina, pero en realidad las células blancas es como que no la detectaron. Entonces, la glucosa sigue aumentando sus niveles de circulación. Para este tipo de diabetes, ¿tá? Están todo lo que les mencionaba, vieron en el macaquito de Ronald McDonald, todos los factores asociados que hablamos, ¿no? Tener hipertensión, tener los lípidos altos, ya sea los triglicéridos como el colesterol, ¿tá? Tener aterosclerosis y enfermedades cardiovasculares. ¿Tá? En este caso, se dan de forma bastante paralelas las complicaciones micro y las macrovasculares. Como yo les decía, las alteraciones, ¿tá? Macrovasculares están muy asociadas al control metabólico, al control del peso. ¿Tá? Y en el diabético tipo 2, lo que se da mucho es aumento de peso. ¿Ah? Entonces, este tipo de diabético tiene ambas complicaciones, ¿tá? Las micro y las macrovasculares. Y las macrovasculares son las que muchas veces los ponen en mayor riesgo de sufrir una muerte a edad temprana. ¿Tá? El comienzo de este tipo de diabetes es mucho más tardío y clínicamente silente, quiere decir que va como en silencio, lo que yo les decía, se va viendo como de a poco. Al revés que la tipo 1, que tiene un comienzo brusco y cuando una persona es muy joven. Bueno, acá no. Silente quiere decir que yo de hoy para mañana no voy a aumentar la cantidad de agua de 2 a 5 litros. No, capaz que en varios meses paso a tomar 1 litro más y capaz que en varios años paso a tomar 2 litros más. Entonces, durante todo ese tiempo se fue instaurando la enfermedad y yo no me doy cuenta hasta que es algo tan evidente como eso, como orinar 5 litros y beber 5 litros de agua. ¿Tá? La predisposición genética y los factores ambientales que mencionamos recién, ¿tá? Y la incidencia se incrementa con la edad. En este caso, chiquilines, el tratamiento, ¿tá?
el primer tratamiento que se le manda a un paciente cuando se diagnostica con diabetes mellitus tipo 2 es dieta y ejercicio. Porque en realidad hay muchas cosas que se regulan, o sea, haciendo un control adecuado del metabolismo, ¿tá? De lo que la persona come y de cómo gasta lo que come. O sea, cómo hace que sus músculos requieran más energía. ¿Tá? ¿Qué sucede? Bueno, lo que les comentaba, cuando a alguien le diagnostican una enfermedad después de los 40, 45 años, cambiar los hábitos higiénicos sanitarios es muy difícil. Y eso hace que muchas veces este primer tratamiento tenga una eficacia a muy, 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 muy corto plazo. ¿Ah? ¿Qué es esa cosa que aparece en rojo, HbA1c mayor a 7%? Bueno, esa es la forma que se tiene de controlar a los diabéticos. Además de la glicemia, que la vamos a ver, hoy en día está muy de moda, o mejor dicho, es mucho más eficiente usar la hemoglobina glicosilada. ¿Tá? Cuando nosotros tenemos altos niveles de glucosa en sangre, ¿no? Como puede ser en un paciente diabético por un descontrol, ¿tá? La glucosa tiene la capacidad de unirse a muchísimas cosas, entre ellas la proteínas, cualquiera. Y la hemoglobina es una proteína muy abundante, ¿no? Porque la hemoglobina está presente en nuestros glóbulos rojos. Entonces, hoy en día, la forma de ver si un paciente está controlado o no es usar la hemoglobina. ¿Y saben por qué? Porque a diferencia del azúcar, de la glucosa, en la cual los pacientes diabéticos sabían que tenían control con el médico y entonces se cuidaban 2 días, ¿no? Más o menos, después le sacaban sangre, la glucosa le daba 0,9, el paciente va con ese 0,9 y después va con la funcionalidad renal, va con el examen de ojos y de cataratas y cosas, y entonces tiene una glucosa preciosa, pero tenía unos análisis del resto de las cosas que eran horribles. O sea, estaba instaurando una retinopatía, estaba comenzando con una enfermedad renal. Hemoglobina glicosilada se llama, porque tiene glucosa, ¿tá? Entonces se llama hemoglobina glicosilada. Entonces, el médico no entendía nada, ¿no? Porque decía, tiene una glucosa que está preciosa, pero todo lo otro que yo le estoy controlando me está diciendo que está mal. Entonces, ¿qué pasaba? Se dieron cuenta que, claro, los pacientes hacían dieta 2 días, después la glucosa esperen, si no me voy. ¿A qué valores diabetes? No, esperen un poquito, ahora después vamos a ver. ¿Ah? Pero la cuestión era que este análisis lo que pretende es hacer un control que lleva mucho más tiempo. ¿Saben por qué? Porque una vez que se glica la hemoglobina, o sea que una glucosa se le une, se va a quedar con ella durante toda la vida útil del glóbulo, que son más o menos 8 semanas. Entonces, el médico, cuando pide una hemoglobina glicosilada, no está viendo cómo se controló el paciente durante ayer, antes de ayer y la semana pasada. Está viendo lo que está haciendo el paciente desde hace 8 semanas, o sea, 2 meses. Y de esa forma se logró ver, ¿tá?, que había muchos pacientes que obviamente se cuidaban 2 días para la glucosa, pero el resto del tiempo en su casa hacían cualquier cosa. O sea que su hemoglobina glicosilada estaba muy elevada. ¿Ah? Entonces, el punto de corte que aparece acá del 7% para la hemoglobina glicosilada es un punto de corte arbitrario y va a depender de muchísimas cosas.
No es el mismo punto de corte para personas jóvenes, adultos jóvenes, que para adultos mayores. No es el mismo punto de corte dependiendo de los episodios de hipoglicemia que presente el paciente. Entonces, este punto de corte para algunas personas es 7% de hemoglobina glicosilada. Normalmente nosotros tenemos que tener, las personas que no tenemos diabetes, 6% o menos, pero hay diabetólogos que su punto de corte es 6,5, o sea, no dejan que su paciente pase más de 6,5, ¿está? O sea que no me interesa que se acuerden si es 7%, 5%, 6%. Me interesa que se acuerden de que existe esta forma de controlar a los pacientes diabéticos en sus tratamientos de forma crónica, por lo menos por 2 meses. ¿Ah? Bueno, entonces, ¿qué sucede si después de 3 meses de dieta y ejercicio la hemoglobina glicosilada da más del 7%? Bueno, el médico va a instaurar el primer fármaco oral para la diabetes, que es la metformina. ¿Está? Tiene una marca comercial muy conocida, que la gente la hizo tan popular que se olvidó del nombre del fármaco, que es diaformina, ¿no? El dia por diabetes, y bueno, formina agarrando la última parte del nombre del fármaco, pero ustedes se tienen que acordar que existe, o sea, el fármaco metformina. ¿Está? La metformina es el primer fármaco de elección en diabetes mellitus tipo 2, cuando la dieta y el ejercicio no han dado resultado. ¿Ah? Si a los 3 meses, bueno, esperen, todavía no les conté cómo actúa. Me encanta, tienen tantas ganas de saber, esperen un poquito. La metformina entonces es el primero. Si a los 3 meses al paciente le vuelven a hacer un control de hemoglobina glicada y sigue mayor a 7%, y el médico sabe que no tiene que hacer una intervención que tenga que ver con que el paciente mejore la dieta o mantenga el ejercicio o que el paciente cumpla adecuadamente, ¿no? Con la metformina. ¿tá? Si todo eso está descartado que se cumple bien con toda esta parte, fármaco, dieta y ejercicio, y aún así se tiene una hemoglobina glicosilada del 7%, a la metformina se le agrega otro grupo de fármacos que se llama las sulfonilureas, ¿tá? Que vamos a ver como la glibenclamida, la glimepirida, la tolbutamida, ¿tá? Se pueden agregar. ¿tá? ¿Qué sucede? Estos fármacos pueden llegar a aumentar de peso. Entonces, no se aconseja su uso ¿tá? en pacientes con un índice de masa corporal muy alto. ¿tá? Es algo que hay que tenerlo en cuenta. Y nuevamente se lo va a controlar al paciente después de 3 meses. ¿tá? Nuevamente, si con metformina cumplida como debe ser cumplida, sulfonilurea cumplida adecuadamente, dieta y ejercicio, y el paciente no tiene su hemoglobina glicosilada por abajo de 7, se puede comenzar con insulina basal. O sea, es un paciente que todavía tiene quizás liberación de insulina por parte de su páncreas, porque es un diabético tipo 2, pero de todas formas se le puede dar insulina. ¿tá? Vieron que en el renglón de abajo dice metformina y entre paréntesis dice más menos sulfonilurea más insulina basal. Bueno, si se le agrega la insulina, puede sacarse perfectamente la sulfonilurea. ¿tá? Después vamos a ver por qué. Pero la metformina se le sumaría la insulina basal. Insulina basal quiere decir 1 o 2 inyecciones ¿tá? cada 12 horas o cada 24 para tener ciertos niveles de insulina en el organismo del paciente. Entonces, acá está el por qué la diabetes mellitus, ¿sí? tipo 1 y tipo 2
adquirieron estos nombres. Ya no son insulino dependiente y no insulino dependiente, porque la que antes era no insulino dependiente, que era la tipo 2, hoy en día a los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 le están dando insulina igual. O sea que en este caso tenemos un paciente que sería dependiente de insulina. Entonces, por eso se dejó aquello de insulino dependiente y no insulino dependiente. Y se pasó a tipo 1 y tipo 2. ¿Ah? Ahora después vamos a entrar en cómo actúa cada fármaco y cómo vamos ¿cómo es esto? A ver cuáles son los efectos adversos y cuáles son los objetivos a los que queremos llegar. Y la otra cosa que les había comentado era la diabetes mellitus gestacional, ¿tá? Que aparece en un porcentaje pequeño de mujeres embarazadas entre el segundo y el tercer trimestre. ¿Ustedes se acuerdan que a las mamás, a las mujeres más o menos a las 20 semanas, les hacen una curva de glicemia para ver si tienen diabetes gestacional? ¿Tá? En el segundo, tercer trimestre, se puede dar esta aparición porque se incrementan las hormonas que antagonizan a la insulina. Y al antagonizar a la insulina, tanto la mamá como el feto, ¿sí?, tienen ciertos cambios. La mamá, por un lado, ¿sí?, tiene la cuestión del antagonismo, pero el feto, que tiene su propia secreción de insulina de su propio páncreas, como su mamá tiene grandes cantidades de glucosa y a él le llegan grandes cantidades de glucosa, el feto lo que hace es, su insulina actúa y él reserva. Y por eso, de mamás con diabetes gestacional, nacen niños, cuando la diabetes no está bien controlada, nacen niños con unos pesos muy altos. Por eso, si se acuerdan, decían en antecedentes o factores de riesgo para tener diabetes es haber dado a luz a un niño de más de 4 kilos. Bueno, si diste a luz a un niño de más de 4 kilos, hoy en día probablemente nadie queda sin un diagnóstico de diabetes gestacional. Pero en el pasado, que este tipo de controles no se hacían, ¿sí?, capaz que había mujeres que habían tenido diabetes gestacional y no lo sabían. Lo más importante de poderlo detectar temprano, ¿sí?, es que las complicaciones, sobre todo para el bebé después del nacimiento, pueden llegar a ser muy complejas. ¿Por qué? Porque es un bebé que está acostumbrado a que le lleguen grandes cantidades de glucosa. Entonces, cuando sale de su mamá, esos bebés como rechonchos y regordetes, salen como en un estado como medio letárgico, no necesitan ni comer, porque están como medios crecidos ya, ¿no? ¿Y qué pasa? No tienen esa gran cantidad de glucosa, pero su organismo tiene gran cantidad de insulina porque estaba acostumbrado a la gran cantidad de glucosa que le llegaba de su mamá. Entonces, la poca cantidad de glucosa que tienen, la insulina enseguida la saca de circulación y tienen riesgo de sufrir hipoglicemias, o sea, de tener poca cantidad de glucosa en sangre. ¿Y quién sufre por la poca cantidad de glucosa en sangre? El cerebro. Entonces, es súper importante que esto se diagnostique antes del nacimiento. Como dice acá, un porcentaje variable de mujeres desarrolla diabetes mellitus tipo 2 después del parto. O sea, no todas las personas, no todas las mujeres que tuvieran diabetes mellitus gestacional van a tener después diabetes en su vida más adulta. ¿Cómo se trata la diabetes gestacional? Bueno, hasta hace poco solamente se trataba con insulina, porque era lo menos iatrogeno para el bebé, ¿no? Porque le estamos dando una hormona que es como la nuestra, entonces sabíamos que no había efectos adversos. Hoy en día, en algunos lugares, también se usa la metformina para el tratamiento. Bueno, Sabrina,
Lo de las personas que la toman para bajar de peso la vamos a, ¿cómo es esto? A hablar un poco. Sí. Bueno, perfecto. No es que haber tenido hijos grandes. Bueno, yo tengo mi cuñado mide 1,90 y mis sobrinos, los dos pesaron más de 4 kilos. En uno de los embarazos mi hermana tuvo diabetes y en el otro no tuvo diabetes. O sea que no siempre es lo mismo. Es uno de los factores de riesgo, ¿tá? Pero no quiere decir, ¿tá? Al igual que como decimos acá, un porcentaje variable desarrolla diabetes. No quiere decir que tener diabetes gestacional implica que después tenga diabetes, o sea, un diagnóstico de diabetes en su vida más adulta. Pero también es cierto, ¿no? Hay que ver, ¿no? Dependiendo de las complexiones de los padres, hay niños que sí, que son extremadamente grandes. ¿Ah? Bueno. Entonces, ¿cómo secretamos insulina nosotros, chiquilines? Nosotros tenemos la forma habitual de secretar insulina, ¿tá? Si yo doy una infusión, lo que se llama una infusión de glucosa, o sea, le empiezo a dar glucosa a una persona, en sujetos normales hay un pico. Este pico tiene que ver con la parte de la insulina que ya estaba presintetizada en el páncreas, que está esperando ahí para liberarse, ¿tá? Y después de este pico, que se me va acá el cursor, de este pico, ¿sí? Aparece como un tipo mesetita. ¿Ah? Esto es lo que ocurre en un sujeto normal. En un sujeto diabético tipo 2, aquellos en los que todavía le funciona el páncreas, pero no le funciona muy bien, ¿tá? ¿Qué sucede? La liberación de insulina se sigue dando, pero ¿de qué forma? ¿Sí? De una forma como mucho más achatada. Y en los diabéticos tipo 1, ¿tá? A pesar de que yo le dé glucosa, a pesar de que yo le dé glucosa, no hay liberación de insulina. ¿Tá? Entonces, yo cuando hago un tratamiento con insulina, lo que voy a tratar es de pensar en que tendría que hacer un tratamiento de este estilo. O sea, que el paciente tendría que tener un pico y después un pequeño cerrito, ¿no? Es como una Aconcagua y un cerro de Montevideo, acá, una cosa tipo así. ¿Ah? ¿Por qué? Bueno, porque esa es la forma que rápidamente la insulina da señales a los órganos y los órganos comienzan a captar glucosa. ¿Tá? Las complicaciones, bueno, ya entré en ellas y voy a ver algunas cosas puntuales que está bueno mencionarles. El riesgo de muerte por causa cardiovascular en un paciente diabético es de 2 a 3 veces más que en la población general. ¿Tá? La hipertensión y la diabetes son como rivales y hermanos, andan siempre juntos. ¿Tá? Sobre todo en el diabético tipo 2, como les dije, las complicaciones macrovasculares están más relacionadas al tipo 2. Las dislipemias, ¿sí? Pasa lo mismo, o sea, tener colesterol alto y tener triglicéridos altos. El riesgo de aterosclerosis en pacientes diabéticos es súper elevado, o sea, es mucho más elevado que en pacientes sin diabetes. ¿Tá? Y las enfermedades coronarias, ¿tá? Los riesgos de tener accidentes cerebrovasculares, ¿tá? Ahí ya se ve, es mucho más alto en pacientes con diabetes. ¿Tá? Para la hipertensión en el paciente diabético, ¿tá? De primera elección son siempre los IECAS, ¿tá? El enalapril, lisinopril, captopril. ¿Por qué? Bueno, porque son, ¿sí?, fármacos nefro y cardioprotectores, pero sobre todo nefroprotectores. Y se acuerdan que uno de los órganos que sufre mucho con la diabetes es el riñón. Por algo la gente termina con trasplantes renales. ¿Tá? Entonces,
Eso acuérdenselo. Después están los diuréticos, ¿sí? Y estos que están acá abajo, chiquilines, que se usan con precaución, es porque estos, los betabloqueantes, los diuréticos ahorradores de potasio y los agonistas alfa, pueden modificar la liberación de insulina por parte del páncreas. Entonces, en general, no están recomendados. Pero saber que el tratamiento antihipertensivo en pacientes con diabetes mellitus son los IECAS es extremadamente importante y ver el porqué de esa elección. ¿Qué otras complicaciones hay? Bueno, la nefropatía diabética. O sea, un problema renal por causa de un no control de la diabetes. ¿Tá? ¿Cómo se hace ese seguimiento? Se hace a través de... Sí. La diabetes gestacional, chiquilines, siempre se trató con insulina, pero hoy hay lugares en donde además de insulina a veces usan metformina. ¿Tá? Y la compañera que habla de la metformina, estás como en un estadio que se llama un estadio prediabético, que muchas veces, si se ataja a tiempo, ¿tá? Y se trata, por ejemplo, con metformina, ¿sí? Lográs a la larga no desarrollar una diabetes. ¿Ah? Bueno. Volvemos a la nefropatía, entonces. Nefropatía es sufrimiento del riñón, un problema renal. Dijimos, uno de los órganos muy golpeados por una diabetes mal controlada. ¿Cómo se da cuenta el médico si el paciente está teniendo un riñón que sufre? Bueno, hace análisis de orina. En la orina, chiquilines, nosotros no tenemos que tener proteínas, porque las proteínas son moléculas muy grandes. Y si yo tengo proteínas en la orina, es algo así como decir que tengo un riñón que se me está agujereando y que por lo tanto está dejando pasar cosas que no debería dejar pasar. ¿Tá? Entonces, lo que hace el médico es seguir los niveles de proteinuria, o sea, proteínas en orina. Al seguir los niveles de proteinuria, el médico se da cuenta, ¿sí? Si ese sufrimiento renal está mejorándose o está empeorándose, o el paciente ya dentro de poco va a terminar en un tratamiento de diálisis. IRA quiere decir insuficiencia renal aguda y TR es trasplante renal, ¿tá? Que son algunas de las cosas de las que puede sufrir un paciente con una diabetes no controlada. ¿Tá? Entonces, además de controlarle los niveles de glucosa al paciente diabético y de hemoglobina glicosilada, al paciente diabético se le hacen controles en la orina para saber si tiene proteínas en la orina o no, para saber si sus riñones están sufriendo. ¿Tá? A su vez, también se les hacen controles a nivel ocular. Deben ir al oftalmólogo, se hacen controles, ¿sí? Seguimientos de fondo de ojos, en los cuales se ven cómo están, ¿sí? La microvasculatura ocular, ¿tá? La microvasculatura ocular para ver si los nervios y los vasos están bien, ¿tá? Y acuérdense que estos pacientes, cuando tienen una diabetes no controlada, tienen gran posibilidad de desarrollar cataratas, ¿tá? Además de otro tipo de disminución visual. ¿Tá? Entonces, en ese caso ya tenemos dos controles extra, además de la glucosa en sangre, ¿tá? Uno de orina y otro por parte del oftalmólogo. Después, ¿tá? Hay neuropatías, ¿tá? Que en general se presentan de forma dolorosa. O sea, el paciente comienza a tener, sobre todo a nivel nocturno, están exacerbadas a nivel nocturno, o sea, se dan sobre todo a nivel nocturno, de dolores
muy, muy fuertes, desagradables y que les, como les decía yo, les coartan mucho la calidad de vida. ¿Tá? Y hay específicamente tratamientos del dolor, que también los van a ver con Natalia cuando ven dolor, que tienen que ver con la parte de neuropatía diabética, como son la pregabalina y la gabapentina. ¿Tá? Hay otra parte de neuropatías que tienen que ver con la parte de los reflejos, ¿tá? Genitourinarios, gastrointestinales. Para esta parte, en realidad, chiquilines, no hay un diagnóstico a nivel de laboratorio, es simplemente el relato del paciente. ¿Tá? Y pasa un poco lo mismo con la enfermedad arterial, ¿tá? La claudicación, que tiene que ver con unos dolores a nivel de los miembros, con unas vasoconstricciones a veces a nivel de los vasos de los miembros inferiores, ¿tá? Y una pérdida de las sensaciones protectoras. O sea, los pacientes terminan perdiendo la sensibilidad, sobre todo, por ejemplo, en los pies, ¿tá? Y eso hace, no sé quién es porque dice Android, ¿qué parte del cuerpo les duele? Cuando estamos hablando de, en general les duelen mucho los pies, ¿ya? Tienen sensaciones dolorosas en los pies, en los dedos, en las piernas. Hay gente que también les duelen los brazos, las manos, los dedos, ¿tá? Pero en general toda esta parte de disfunción dolorosa y de pérdida de sensaciones se da mucho en los miembros inferiores. ¿Tá? La insuficiencia renal aguda que alguien preguntó, Galaxy J5, si llega a trasplante o se hace diálisis primero. No, siempre un paciente que pierde su función renal, primero va a diálisis, ¿tá? Porque en general, para que vos te puedan hacer un trasplante, te tienen que hacer muchos estudios, porque hay que hacer estudios histológicos, ¿no? Para poder saber de quién te pueden poner un riñón o no, ¿no? Entonces, primero el paciente va a hemodiálisis y después, ¿tá? de la diálisis pasa a lista de trasplantes y, como les decía, cumple con todos los requisitos. ¿Ah? El paciente diabético, además, ¿tá? tiene que tener un especial cuidado en todo lo que tiene que ver con la pedicuría. ¿Tá? Existe una cosa, o sea, como una especialización para las pedícuras que son el pie diabético. ¿Por qué? Porque son pies que tienen, por eso de la pérdida de sensibilidad, tienen ¿cómo es esto? Capacidad de gangrenarse, ¿tá? Así terminan, ¿no? Después se les empiezan a amputar de a un dedo, y a veces se les terminan amputando todas las piernas, ¿tá? Entonces, no cualquier persona puede hacer el cuidado del pie de un paciente diabético, ¿tá? Bueno, estas entonces son todas las complicaciones crónicas. Bueno, ¿cómo se diagnostica? Bueno, el primero que todos conocemos es la glucosa. ¿Tá? La glucosa, ¿tá? En ayuno menor a 1, hoy en día hay gente que dice ya menor a 0,9, les aviso. Lo mismo que la glucosa postprandial, que es la glucosa que yo tengo, ¿sí? 2 horas después de que comí, ¿tá? También acá yo tengo un 1,4, pero en algunos lugares ya es menor a 1,26, ¿tá? Y la hemoglobina glicosilada, chiquilines, que como les decía hoy, yo les pongo menor a 7, pero hay diabetólogos que son muy exigentes con sus pacientes y les ponen menor que 6,5, por ejemplo. ¿Tá? Eso va a depender del médico tratante y de los objetivos terapéuticos que tiene, que además, ¿no? los tiene que tener en concordancia con el propio paciente. O sea que es súper importante, sobre todo lo de la hemoglobina, y además una cosa que ya les había comentado y se los vuelvo a decir, la hemoglobina glicosilada en pacientes añosos no se lleva tan abajo porque los pone en riesgo de tener en algún momento hipoglicemias.
y eso es un efecto adverso de la insulina, por ejemplo, y de las sulfonilureas, que hay que tratar de evitar siempre, pero sobre todo a nivel de los adultos mayores. De 1.26. Hay lugares en que dicen que la glucosa postprandial menor de 1.26. ¿Está? Igual, a ver, ustedes no es que se tengan que aprender estos números, estos son ideas, o sea, cada centro de salud tiene, a nivel nacional tenemos como ciertos puntos de corte, pero a su vez en los centros de salud después tienen los puntos de corte admitidos de acuerdo a los aparatos que usan y una cantidad de cosas. ¿Ah? Ustedes en realidad es para que tengan una idea más o menos de qué es lo que se está manejando. ¿Está? Bueno, hablando que además de la parte farmacológica, la dieta y el ejercicio son importantes, y cuáles son los objetivos de la terapia. ¿Tá? Entonces, los objetivos de la terapia no es bajar simplemente la glucosa. En realidad, los objetivos de la terapia es mejorarle la calidad de vida a largo plazo al paciente y que no se sienta bien ahora y dentro de 20 años esté en una silla de ruedas porque le tengo que apuntar las piernas, o que esté 3 veces por semana en un centro de diálisis porque perdió totalmente la función renal. ¿Tá? Entonces, esa es la parte que todos debemos tener en cuenta. ¿Tá? El plan de alimentación es variado. ¿Tá? Hay que tener en cuenta, obviamente, que los alimentos que deben ser eliminados o reducidos al mínimo. ¿Tá? Y que es súper importante también el ejercicio físico. ¿Tá? El ejercicio físico, además, debe ser pautado con el diabetólogo, ¿tá? Para ver qué tipo de ejercicio puede realizar y la forma de administrar la medicación antes o después de realizar los ejercicios. Sobre todo si la medicación que se administra es la insulina, ¿tá? Porque hay que tener en cuenta que si yo me administro insulina antes del ejercicio, pero a su vez durante el ejercicio el músculo va a tener un gran requerimiento de glucosa, entre lo que requirió el músculo y la insulina que me di, los niveles de glucosa se me pueden ir al piso y termino con una hipoglicemia, que ese sí es un cuadro agudo y grave en el que corre riesgo la vida del paciente. ¿Tá? Pero nosotros, como este es un módulo de nociones de farmacología, si bien la parte no farmacológica es súper importante, nosotros nos vamos a concentrar en los tratamientos farmacológicos que existen. ¿Tá? Y los podemos dividir en dos grandes clases: las insulinas y los tratamientos orales y agregados, porque hay algunos que no son orales y que hoy en día se han comenzado a usar, pero que no son insulinas. ¿Tá? En esta primera parte de la clase nosotros nos vamos a concentrar en las insulinas. ¿Tá? ¿Cuándo se usan las insulinas? Bueno, siempre en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, ¿tá? Porque son la única. Bueno, acá comparten sus experiencias. Bien, no. El diabetólogo y el endocrinólogo no son lo mismo. ¿Tá? El diabetólogo es un endocrinólogo con especialización en diabetología. ¿Tá? O sea que no. O sea, muchas veces en algunos lugares no hay diabetólogo y a los pacientes con diabetes los sigue un endocrinólogo, lo cual está bien. Pero en realidad la persona específica para la diabetes es el diabetólogo, que tiene una subespecialización más, además de la de endocrinología. ¿Ah? Bueno, muy bien. Entonces, insulinas, diabetes mellitus tipo 1 es el único tratamiento que tienen. Para diabetes mellitus tipo 2, en general la insulina no es de primera elección, dijimos, ¿no? Primero poníamos una metformina, después poníamos alguna sulfonilurea, ¿tá? Y cuando los tratamientos orales no han sido efectivos, ahí puedo utilizar una insulina, ¿tá? Y en la diabetes gestacional dijimos que en la mayoría de los casos se trata con insulina, ¿tá? Los tratamientos orales quedan reservados
para la diabetes mellitus tipo 2 en primera instancia, y las diabetes gestacionales, solo la metformina es la que se ha utilizado. Bueno, para que las chicas, esta parte es una de las partes que extraño de la presencialidad, porque hacíamos comentarios cuando estábamos todos juntos acerca de las fotos que yo había elegido para la parte de inyección de insulinas. ¿Tá? Las insulinas. ¿Sí? A ver, ya hay alguien que escribió ahí en el chat. La forma más utilizada de insulina, la forma de administración más utilizada, es la subcutánea. ¿Está? Porque eso lo que facilita es que el paciente se puede, ¿sí?, administrar a sí mismo la insulina. ¿Está? Hay formas de administrarla IV en emergencia o IM para algunos otros tipos. ¿Tá? Pero en general la vía de administración más común es la vía subcutánea. Lo que hay que tener en cuenta es por qué la administramos, obviamente, de forma parenteral, y tiene que ver con que es una proteína, ¿sí?, y que por lo tanto, si yo la administrara por vía oral, ¿sí?, alguien levantó la mano. Aplausos. Bueno, muchas gracias, chicas. Diana levantó la mano, no sé si es que quería decir algo o quería poner el dedito para arriba por la foto. Entonces decimos, si se administra por vía oral, se inactiva. ¿Tá? Ahora, en la siguiente diapo, creo, tenemos los lugares más comunes donde se administra. Los lugares más cómodos para el paciente son el abdomen, las piernas, en algunos casos los brazos. ¿Tá? ¿Qué tiene de especial el lugar de administración? Bueno, es súper importante, ¿por qué? Porque la insulina, ¿tá?, va a actuar sobre los 3 órganos blancos que nosotros dijimos. ¿Tá? Y con la administración subcutánea puede llegar a 2 de ellos, o al músculo o al tejido adiposo. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Sí? El músculo es altamente irrigado, y eso hace que la insulina que uno inyecta cuando la inyecta en músculo rápidamente, ¿sí?, esté o llegue a la circulación total. Y, bueno, la acción rápida o lenta, exactamente. De eso estamos hablando con el lugar. En cambio, el tejido adiposo es un tejido pobremente irrigado. Entonces yo muchas veces inyecto en un lugar con una gran cantidad de grasa y va a demorar mucho más rato en que esa insulina pueda comenzar a hacer su efecto, a tener efecto. ¿Tá? Entonces, de ahí que sea importante, no solamente que el paciente sepa dónde inyectarse, sino que tenga presente que si varía el lugar de inyección, el efecto puede ser diferente en tiempo. ¿Tá? ¿Y por qué eso es importante también? Porque muchas veces el paciente se inyecta la insulina antes de comer. Entonces, no es lo mismo si yo la inyecto 20 minutos antes y como, y bueno, en 20 minutos la insulina está disponible para todo eso que yo comí, que se transformó en carbohidratos, después glucosa, ¿no? Haga bajar la glucosa rápidamente de la sangre, que si yo lo inyecto en tejido adiposo y enseguida como, y capaz que cuando yo tengo los niveles re altos de glucosa, la insulina ni siquiera comenzó a circular. ¿Ah? Entonces, es súper importante informar al paciente. Sí, ahora después vamos a ver también por qué. ¿Qué pasa con la insulina y sus efectos adversos? Y ahí tiene que ver lo que dice el compañero o la compañera, ¿no? Mire bien, que los lugares donde se inyectan se rotan. ¿Ah?
Y ahora vamos a ver por qué en la parte de los efectos adversos. Recordábamos cómo funciona la insulina. Dijimos, la insulina llega a las células blancas, que son las que están en el hígado, en el tejido adiposo y en el músculo, y activan la entrada de glucosa a esos tejidos y activan su utilización o la síntesis de reservas, ya sea como glucógeno, como lípidos o como proteínas. ¿Tá? ¿Qué sucede cuando uno inyecta siempre en el mismo lugar? ¿Qué hace la insulina? Bueno, por más pequeño que sea el tejido adiposo que está cerquita del lugar de la inyección, la insulina siempre le da la señal al tejido adiposo de hacer ¿qué? De que reserve. ¿Y cómo reserva? En forma de grasa, dijimos. Entonces se da este efecto adverso, que se llama lipodistrofia. ¿Qué quiere decir? Que los lugares de inyección, cuando son demasiado frecuentes, o sea, cuando la persona se da siempre en el mismo lugar la insulina, lo que termina pasando es que se le forman bolitas de grasa por debajo de la piel. Y queda obviamente como feo al tacto, ¿no? Por eso se le recomienda al paciente que varíe, ¿sí?, los efectos, los lugares de inyección de la insulina. ¿Tá? El otro efecto que cada vez es, por suerte, más raro, es el de la hipersensibilidad. Porque antes las insulinas que nosotros recibíamos eran porcinas o bovinas. ¿Tá? O sea, pobres, debemos haber matado millones de chanchos en su momento para obtener insulinas. ¿Tá? Cuando se descubrió el porqué, antes la gente con diabetes se moría porque nadie entendía, sobre todo la diabetes tipo 1, ¿no? ¿Qué era lo que pasaba? Bueno, en el momento que alguien descubre que el problema era el páncreas, y como para muchas cosas, los cerdos tienen una cierta compatibilidad con los humanos, bueno, se extraían los páncreas de los cerdos para extraer insulina, y esa era la insulina que nos inyectaban. La ingeniería y la tecnología recombinante hacen que hoy en día nosotros sinteticemos, la industria farmacéutica sintetiza insulina recombinante humana, entonces ya no hay que explotar a los cerdos. Ahora explotamos bacterias para la síntesis de estas cosas, pero bueno, los derechos de las bacterias están menos resguardados que los de los animales. Exactamente. Pero por suerte ya te digo, ahora los dejamos en paz. En esto, ¿no? En otras cosas, capaz. Bueno, esos dos efectos entonces, bueno, uno ya es más raro porque no usamos insulinas animales, y el otro se puede disminuir siempre y cuando se rote el lugar de inyección. Desde el punto de vista de los efectos que dan la hipoglicemia, que tiene que ver con el efecto adverso más común que da la insulina, y que tiene que ver con que yo me estoy dando o más unidades de las necesarias, o, por ejemplo, una persona que planificó comer, se dio la insulina, no comió, entonces en el momento en que tengo una gran cantidad de insulina, no hay azúcar para guardar por ingesta, entonces guarda todo lo que hay circulando, aunque sea poco, y el paciente termina con hipoglicemia. ¿Tá? Cuando un paciente diabético tiene hipoglicemia, en general lo reconoce. ¿Tá? Comienza a sudar frío, tiene taquicardia, confusión y diaforesis. Diaforesis es que comienza a sudar. ¿Tá? Entonces, suda, tiene confusión, taquicardia y vértigo. Y en general, los pacientes diabéticos tienen en su neceser y cartera, sí, algo dulce, algún caramelo. Si están en casa, a veces abren la heladera, le dan un cucharazo de dulce de leche, si tienen dulce de leche que no sea dietético, entonces de esa forma revierten. Acuérdense que, a diferencia de la hiperglicemia, que es un cuadro crónico y que afecta de forma crónica la hiperglicemia, la hipoglicemia es un cuadro agudo, o sea, es de pocos minutos y además es grave. ¿Tá? O sea, hay que revertirlo de la forma más rápida posible. ¿Tá? Bien.
Bueno, entonces ahora vamos a ver qué insulinas tenemos en el mercado, porque hasta hace no tanto tiempo había 2 insulinas más o menos en el mercado uruguayo, mayoritariamente, que eran con las que se trataban los pacientes, pero hoy en día tenemos una gran variedad de insulinas. ¿Y a qué se debe eso? ¿Se acuerdan cuando hoy hablamos de cómo liberábamos insulina los sujetos que no tenemos diabetes? ¿Se acuerdan que les hablé de que había una curva azul? No voy todo hacia atrás porque si no es más complejo, pero había una curva azul que yo le dije, bueno, es como una Concagua y el Cerro de Montevideo. Bueno, lo que se trata cuando yo administro insulinas es imitar ese perfil. Imitar el perfil del Aconcagua para que después venga el Cerro. ¿Cómo hago eso? Bueno, utilizo diferentes tipos de insulinas. ¿Tá? Voy a utilizar las insulinas rápidas y las ultra rápidas. Sí, es más difícil bajar la glicemia que subirla. ¿Tá? De todas formas, por eso digo que un cuadro de hiperglicemia se te agrave, tiene que ser una hiperglicemia tipo, por arriba de 5 capaz, que igual, ¿no? Reviste cierta gravedad, pero en general la gente con hiperglicemias de 1 y pico, 2, 3, anda tranquila por la vida y no le corre riesgo de vida de forma aguda. Pero está bueno el comentario. Bueno, entonces, ¿cómo tratamos al paciente? Bueno, la primera insulina rápida fue la insulina cristalina. ¿Tá? Es insulina, ¿tá? Tipo humana, no se le hicieron modificaciones. Tiene la misma cadena aminoácidica que tiene la insulina nuestra, tiene los mismos puentes, ¿tá? Eso sí puedo ir para atrás, a ver si me deja. ¿Tá? La insulina cristalina es como esta parte en negro, con estos mismos puentes intercatenarios e intracatenarios de sulfuro, ¿tá? Y está sintetizada, ¿tá? por una bacteria, pero es idéntica, igualita a la nuestra. ¿Tá? Su comienzo de acción es entre 30 y 45 minutos. La concentración de insulina alcanza su máximo entre la hora y media y las 2 horas y tiene una duración de 5 a 8 horas. ¿Tá? ¿Qué sucedía con las personas? Bueno, que para que el comienzo de acción y la concentración de insulina sea máxima al momento que yo como, el nivel de organización de la vida de la persona que se tenía que inyectar tenía que ser bastante alto. Y frente a cualquier cambio, como por ejemplo eso, se me complicó y tuve que salir a buscar a mi hijo porque, no sé, se enfermó en el colegio y, no sé, y no comí, el riesgo de sufrir una hipoglicemia era muy elevado. Entonces, la industria farmacéutica, que siempre piensa en el bienestar del paciente, y esto lo digo entre comillas, se le ocurrió que podría desarrollarse insulinas que tuvieran comienzos de acción más corto y Tmax más corto. Entonces la persona se puede prácticamente inyectar la insulina justo antes de comer. Y si no come, quizás no se la inyecta hasta el momento que come, pero el riesgo de hipoglicemia es mucho más bajo. ¿Ah? Y así se desarrollaron las insulinas ultra rápidas, se las conoce más que rápidas, que son la Lispro, la Aspart y la Glulicin. ¿Tá? Estos nombres se los aprenden porque se los puedo preguntar. Es más, muchas veces los pregunto. ¿Tá? Así que en los apuntes ya van poniendo. Me tengo que aprender los nombres de las insulinas rápidas. Sobre todo, además, las pregunto, porque hoy en día, ¿tá? Estas insulinas que además vienen ¿cómo es esto? En formato lapicera, ¿tá? No son intercambiables, o sea, son todas rápidas, pero son diferentes. O sea, que un paciente que está con Lispro no lo pueden pasar a Aspart porque un día no hay stock en la farmacia, o a Glulicina, no. Si está con Lispro, es Lispro. ¿Ah?
¿Cómo se hicieron estos cambios para que fueran más rápidas? Bueno, se les cambió, ¿sí?, parte de los aminoácidos de las cadenas. ¿Yo les voy a preguntar los cambios en los aminoácidos de las cadenas? No, eso no se los voy a preguntar. Ahora, los que sí tienen que saber cuáles son los nombres, como si fuera un fármaco, cuáles son los nombres de las insulinas ultra rápidas, de las rápidas y de las lentas. ¿Ah? Eso sí. Esto para el paciente entonces es muy bueno, porque prácticamente se inyecta al momento entonces de sentarse a la mesa. Con estas insulinas rápidas, sobre todo con las tres últimas, las ultra rápidas, ¿yo qué puedo obtener? Bueno, puedo obtener un perfil de insulina que se parece a la Aconcagua aquel de la gráfica azul. Es una entrada muy rápida, muy aguda y una concentración muy alta, muy rápida. Entonces, al momento de comer, ya hay insulina circulante para que la glucosa que me ingrese por la comida ya pueda ser entrada a los diferentes órganos. ¿Está? Bueno. La siguiente, están muy activos en el chat. Sí, con trasplante de páncreas, o sea, supuestamente sí, ¿no? Porque te dan un páncreas que está funcionante. Se podría, es como un tratamiento de la diabetes. Lo que pasa es que no es un trasplante sencillo y no es muy común. ¿Está? Las que actúan como corrección en diabéticos mellitus tipo 1, sí, son las ultra rápidas. ¿Tá? Estas se pueden utilizar tanto en diabéticos mellitus tipo 1 y 2. ¿tá? Pero por ahora vamos a pensar en los tipo 1 que no tienen nada, o sea, no sintetizan nada, y entonces, bueno, hay que hacer el Aconcagua azul y después el Cerro Montevideo para que la persona tenga insulina post ingesta de comidas. ¿ah? La que aparece abajo como intermedia, la NPH, ¿tá? Es una insulina, ¿tá? Que lo que hicieron es, nuevamente, ¿tá? La cadena de la insulina es la misma, pero le pusieron protaminas, ¿tá? Y esa protamina y la suspensión de zinc hace que queden como más pegadas las moléculas de insulina. Entonces, cuando yo la inyecto, se van liberando como más lentamente de esos acúmulos de insulina. Entonces, el perfil es mucho más parecido al Cerro de Montevideo. Fíjense que la Tmax, o sea, cuando se alcanza la concentración máxima, está entre las 6 y las 12 horas desde que yo la inyecté, y la duración de acción de esta insulina puede ser de hasta 24 horas en algunos casos. ¿Está? Entonces, con esta, yo hago lo que se llama tener una insulina basal. Es una insulina que protege al paciente porque lo deja con una cierta cantidad de insulina por muchísimas horas en el día. ¿tá? No está asociada necesariamente al momento de ingesta de comida, a diferencia de las otras que vimos recién. ¿Ah? Después se hicieron otras del estilo de la NPH, donde se aumentó la cantidad de protamina o la que es precipitada con zinc. ¿tá? Pero hoy en día, las otras dos que han adquirido, después de la NPH, las otras dos que han adquirido relevancia por ser insulinas lentas, que se pueden administrar una sola vez por día, son la insulina glargina y la DT-MIR. ¿tá? La insulina glargina también tiene una modificación, que yo no se las voy a preguntar, pero esas modificaciones hacen que cuando yo la inyecto se precipite en el lugar de la inyección y haga como una especie de depósito. Y desde ese depósito se libere muy lentamente. Fíjense que el comienzo de acción es entre 2 y 5 horas, tiene una Tmax entre 5 y 24,
y una duración entre 18 y 24. Con respecto a la NPH, tiene un perfil mucho más achatado. Entonces, a veces la NPH, hay pacientes que se la tienen que dar 2 veces por día, a las 8 y a las 20, por ejemplo, y en cambio la glargina se la pueden dar una vez cada 24 horas. ¿Tá? Eso siempre mejora, obviamente, la adherencia. La insulina Detemir también tiene modificaciones, también es una insulina lenta, y en este caso lo que hace es, se une a la albúmina, ¿tá? Es una proteína de la sangre, y la albúmina actúa como depósito de la Detemir y la va liberando muy lentamente, y también tiene un perfil muy, muy chato que hace que pueda darse una vez cada 24 horas. ¿Tá? Y nuevamente, la industria farmacéutica, trabajando en pos del bienestar del paciente, sacó una insulina bifásica. Una presentación farmacéutica que tiene la capacidad de darle al paciente el Aconcagua y el Cerro de Montevideo con una sola inyección. ¿Tá? O sea que lo que hizo fue hacer un 30% de insulina aspártica es como inteligente, exactamente, ¿no? Bueno, eso es tecnología farmacéutica, ¿no? Le pusieron un 30% en la presentación de aspártica rápida, de la que se libera entre 5 y 15 minutos, y le agregaron un 70% de aspártica, ¿con qué? Con protamina, que era la protamina, ¿sí? Es esa sustancia básica que hace que se enlentezca la liberación de insulina. Entonces, hay una parte de la presentación farmacéutica que se libera muy rápido y hace el pico, y la otra parte de este medicamento queda como una especie de depósito y se le va liberando lentamente. Obviamente, si le das a elegir un paciente entre pincharse, ¿no? 3 o 4 veces a pincharse 2 en el día, y bueno, siempre te va a decir que prefieres pincharse 2. Entonces, no sé en este momento cuál es la disponibilidad de esta insulina en las mutualistas o en el sistema de salud público. No hice el relevamiento, pero sépanlo porque estas cosas comienzan de a poquito, pero cuando entran después hay una gran variación. Entonces, redondeando, ¿de qué insulina se tienen que acordar? De la cristalina, que es la que no tiene modificaciones, de la Lispro, la Aspart y la glulicina, que son modificaciones para hacerlas ultra rápidas, la glargina y la Detemir, porque son, la NPH. La NPH es súper importante porque es la que se sigue utilizando en lugares donde hay muchos menos recursos. La NPH, que es de acción intermedia por la protamina y por el zinc, ¿tá? Y después glargina, Detemir, porque son de acción lenta, se pueden administrar una sola vez al día, y bueno, la bifásica aspártica porque tiene la capacidad de darle al paciente con una sola inyección los dos perfiles de insulina. ¿Tá? Entonces, un poco para redondear esto. Los análogos rápidos, chiquilines, ya están adentro de las jeringuetas o de las lapiceras, ¿tá? Como monómeros. ¿Sí? O sea, cada moleculita de insulina está sola. Y eso hace que cuando, me estoy hablando de la Lispro, la Aspart y la glulicina. Entonces, cuando yo la inyecto, enseguida está disponible para su acción. ¿Tá? La insulina humana, la cristalina, está como hexámeros, o sea, hay 2 insulinas unidas que a su vez se unen en grupos de A3. O sea, por eso la cristalina es un poco más lenta, porque primero está como 6, después está de A2 y después se transforma en esos monómeros. De ahí que la Lispro, la Aspart y la glulicina sean más rápidas que la acción de la cristalina. ¿Tá?
Si tenemos que pensarlo para la NPH y para las otras, para las párticas con protamina, le agregaron protamina y zinc, y además de estar como hexámeros, es como si estos hexámeros estuvieran unidos entre ellos muchos más. Entonces eso hace que a su vez necesiten más tiempo para liberarse, para transformarse después en hexámeros, para después transformarse en dímeros, para después transformarse en monómeros. Entonces, en realidad, por eso su acción es mucho más lenta, su concentración máxima es a mucho más tiempo, y su duración de acción también lo es. ¿Tá? Y acá esto es un poquito para que recuerden, ¿tá? Si quieren, esto ya estaba hecho así, yo no lo modifiqué, pero acá tenemos aspar, lispro y glulicina, la regular, que es la cristalina, esta es la NPH, y acá tendríamos glargina y detemir. ¿Tá? Y si habláramos de la aspartica bifásica, tendríamos algo así como este pico primero para después hacer un cerrito. ¿Tá? Esa sería la forma en la que trabajarían en el mercado. ¿Tá? Bueno, y acá algunas de las cosas que hacen el porqué de los cambios en las presentaciones farmacéuticas y cuáles son los beneficios para el paciente. ¿Tá? Y acá simplemente esto es para que vean cómo se pueden llegar a administrar para los que no conocen pacientes diabéticos. En este caso, por ejemplo, la parte azul, esta es una persona que recibe insulina cristalina, la común, ¿tá? Durante desayuno, almuerzo y cena. ¿Tá? En general en la merienda no se dan, pero podría, en este caso, perdón que no encuentro el cursor, acá es desayuno, almuerzo y cena, ¿tá? Y después en el resto de la noche lo que hace es usa NPH para tener insulina basal, ¿tá? En el caso de este paciente usa NPH 2 veces al día, el cerrito, y usa para el Aconcagua la presentación Lispro, ¿tá? Nuevamente almuerzo, desayuno, almuerzo y cena. Y por último, ¿tá? En este caso, nuevamente tenemos Lispro en la parte C, Lispro 3 veces, y después glargina o detemir durante 24 horas. ¿Tá? Así que de esa forma uno puede mejorar, ¿sí? La corrección de glucosa en pacientes en tratamiento con insulina. Nuevamente, chicas, para que se deleiten, pero además acá tenemos cómo vienen las insulinas. Pueden venir en viales, ¿tá? En cuyo caso se usan jeringuetas, que tienen una agujita bien cortita, porque además es importante que uno no inyecte de forma perpendicular, sino como transversal a la piel, para que realmente sea subcutánea. Pero a su vez existen estos dispositivos, ¿no? Hay unos en los cuales la lapicera se usa en su totalidad y después se descarta, y hay otros en los cuales al paciente lo que le dan cada mes es esto, ¿sí? Es este vialcito, este cartucho. Entonces el paciente siempre tiene esto y retira de la farmacia los cartuchitos. En este caso, lo que retira de la farmacia cuando se le acaba la insulina es directamente cada vez una lapicera. ¿Tá? Estas son las presentaciones, más convencionales y más baratas, que son tener muchas jeringuetas y tener un solo vial del cual se van extrayendo los mililitros o las unidades de insulina necesarias. Una cosa que no les comenté, que a diferencia de mucho de lo que ustedes han estado viendo hasta ahora, creo que igual en la heparina ya lo vieron, es que la insulina se prescribe por UI, por unidades internacionales, y que muchas veces, sobre todo en los pacientes internados, la cantidad de unidades depende muchas veces de cuánto le dio el hemoglucotest a pie de cama,
¿no? La enfermera pasa, le hace un hemoglucotest para ver cuánto tiene de glucosa, y el médico tratante dice, bueno, si el hemoglucotest es tanto, tanta subí. Si es menor igual que tanto, tantas, y si es mayor que tanto, tanta subí. Entonces, en realidad, lo que permite la insulina es un ajuste que tiene mucho, mucho que ver con realmente cómo está respondiendo el paciente a la terapia, a la dieta, al ejercicio, a todo. ¿Tá? A veces para los adultos mayores, el manejo de estos botones para ver cuántas unidades administrarse, o el tratar de leer unidades en estas jeringuetas a veces hace que sea medio complicado, pero bueno, por ahora. Yo digo, a esto hay que sabérselo. Sí, los nombres de las insulinas se los tienen que aprender, porque es parte de entender que las insulinas no son intercambiables. O sea, son de acción rápida, capaz que todas, pero no es lo mismo darle a un paciente una Lispro, una Aspart o una Glulicina. ¿Ah? O sea que apréndanse los nombres porque los pregunto. ¿Está? Bueno. ¿Cómo se conserva la insulina? Bueno, ustedes ya saben que la insulina va en heladera, ¿tá? Que es importante mantener siempre la cadena de frío, ¿tá? Que si se mantienen por debajo de la temperatura de congelación, se pueden formar grumos, que además por dilatación, en el caso de los viales, se pueden llegar a romper, y que obviamente si yo paso la barrera de los 8 grados, hay degradaciones a nivel de las proteínas que pueden hacer que cuando el paciente se vaya a inyectar algo, ya no sea efectivo. Con respecto a lo que hace el paciente en su casa, ¿tá? Después de que está con la lapicera ya en uso o con el cartucho ya en uso, ahí ya no es necesario, ¿sí?, mantenerlo en heladera. Ese cartucho abierto tiene una cierta estabilidad y aguanta la cantidad de días que el paciente necesite de su utilización. La conservación en heladera para el paciente implica hasta su uso. ¿Tá? En el momento que lo comienza a usar, ya no la va a conservar en heladera. Adentro de la farmacia, sí, ¿tá? La conservación en heladera y en ese rango se mantiene durante todo el tiempo desde que la recibe la farmacia hasta que le es dispensada al paciente. Sí, exactamente, es un frasco, o sea, es un frasquito, es un vial que tiene un septo, y el paciente lo que hace es sacar una cierta cantidad de unidades, ¿tá? Y con eso es lo que se inyecta, ¿tá? Con la propia jeringuilla que tiene. Bueno, seguimos. Acá, esto es un transporte de corta duración. Durante el transporte pueden darse varias situaciones. Simplemente esto es sacado de una farmacia y bueno, cada farmacia puede tener un protocolo diferente para el transporte de corta duración, pero es importante el uso, por ejemplo, durante el transporte de data loggers, de forma de poder determinar si en el momento, mientras la insulina estuvo en transporte, ¿tá?, si se mantuvo la cadena de frío o si no se mantuvo la cadena de frío. ¿Tá? Entonces acá hay rangos, ¿no? Por ejemplo, todos por arriba de 8, ¿no? Estamos hablando de tiempos en los cuales la insulina estuvo por arriba de los 8 grados, que es lo que no está permitido. Bueno, máximo un día de entre 8 y 15 grados, entre 15 y 25 máximo un día, y después más de 25 ya no está permitida.
Ese tipo de cosas yo acá no se las voy a, nuevamente no se las pregunto porque no tiene sentido, no sé si todas las farmacias usan el mismo protocolo. Yo particularmente, los traje de una farmacia y supuestamente la farmacia lo había obtenido de los laboratorios. O sea que debería ser algo que tendría que estar a nivel generalizado, pero por las dudas siempre está bueno interiorizarse de cuál es el protocolo y las temperaturas que se manejan en el servicio en el que ustedes estén. ¿Está? Bueno, los preparados de insulina tienen, sobre todo además los viales, ¿está? Las cajas tienen señalización para que sean apiladas de la forma adecuada, ¿está? Y la insulina tiende a precipitar en el fondo de los envases, ¿está? Y si la precipitación se da con los envases de forma incorrecta, es muy difícil vender de forma uniforme, ¿está? Entonces, por eso se les pide que hagan la parte de estoqueado de cuando apilan de forma adecuada. ¿Está? Bueno, muy bien. Para estos últimos 15 minutos, chiquilines, vamos a... alguien tiene el micrófono abierto. ¿No? Vamos a empezar con los tratamientos orales. ¿Está? Los tratamientos orales que dijimos que eran los de elección cuando el paciente era diagnosticado con diabetes mellitus tipo 2. ¿tá? En tipo 1 nunca hay tratamientos orales de elección, en diabetes mellitus tipo 2 sí, y para los pacientes con diabetes gestacional, solamente el único tratamiento oral que se utilizaba era la metformina. Opa, ¿no quiere cambiar? Bueno, ¿qué tratamientos orales tenemos? Tenemos los insulinos secretores o secretagogos de insulina. ¿Qué era un secretagogo? Es una sustancia capaz de estimular la secreción de insulina por parte del páncreas. ¿Tá? Entonces, ¿dónde está la acción de estos fármacos? Bueno, a nivel pancreático. ¿Tá? Estimulando la liberación de insulina. ¿Ah? Tenemos los insulinosensibilizadores. En este caso, los insulinos sensibilizadores, su acción no se encuentra a nivel del páncreas, se encuentra a nivel de los órganos blancos, ¿tá? A nivel del músculo, a nivel del tejido adiposo y a nivel del hígado, ¿tá? Estos fármacos no van a aumentar la secreción de insulina. Lo que van a hacer es permitir que la insulina trabaje mejor. ¿Tá? Y por último, tenemos aquellos tratamientos que se llaman los potenciadores de las incretinas. ¿Se acuerdan que las incretinas eran hormonas que se secretaban a nivel del tracto gastrointestinal y que tenían la capacidad de promover, ¿sí?, la liberación de insulina por parte del páncreas? Podían también disminuir todo lo que tenía que ver en el centro de saciedad, disminuir el hambre, ¿tá? Y entonces también mejoraban al control glucémico con la parte de peso. ¿Ah? Entonces, la metformina, que hoy ya la mencionamos, que es la primera elección en diabetes mellitus tipo 2, sobre todo tiene acción a nivel del tejido adiposo, o sea que es un insulino sensibilizador, ¿tá? Mientras que, por ejemplo, las sulfonilureas, que andan por acá, y las meglitinidas, que actúan sobre el páncreas, son secretagogos de insulina. ¿Tá? Después tenemos a las tiazolidenedionas, que son las glitazonas, también las pueden conocer, es un nombre más lindo, que trabajan sobre todo en músculo y tejido adiposo, y por lo tanto también son, ¿qué?
insulino sensibilizadores, porque no trabajan a nivel del páncreas, y después los incretinamiméticos, que son aquellos que vamos a ver que tienen la capacidad de aumentar los niveles de las incretinas o mantener su acción por más tiempo y a la larga terminan trabajando sobre el páncreas, pero también sobre el sistema nervioso central en la parte de saciedad, en el centro del hambre. Y hay unos que olvidé agregar aquí, que trabajan a nivel renal. ¿Tá? Esos que trabajan a nivel renal, lo que terminan produciendo es una inhibición en la reabsorción de glucosa, y la glucosa extra, la que no necesitamos, se termina perdiendo con la orina, ¿tá? Y al perderse con la orina, bueno, baja su nivel. Vamos a ver, son los más nuevos, tienen varios efectos adversos, pero está bueno que los vayan conociendo también. ¿Está? Son estos, acá chiquititos. ¿Ah? Inhibidores de la reabsorción de glucosa. ¿Ah? Bueno, un poquito lo que les venía contando ahora. Y vamos a empezar con las sulfonilureas. Las sulfonilureas no son de primera elección en el tratamiento de diabetes hoy en día. Están en el segundo escalón. ¿Ah? Como mecanismo de acción, lo que hacen es aumentar la secreción de insulina. ¿Cómo lo hacen? Bueno, si se acuerdan, no me acuerdo si lo puse acá, sí. Si se acuerdan, cuando vimos que la entrada de glucosa aumentaba el ATP, cerraba canales de potasio ATP dependientes y eso daba una despolarización, y la despolarización producía entrada de calcio, y la entrada de calcio producía liberación de insulina, eso es lo que hacía la glucosa. Yo les dije, bueno, esto se los cuento porque después hay fármacos que hacen algo parecido. Bueno, las sulfonilureas no modifican la cantidad de ATP porque no entran para hacer glicólisis, pero lo que hacen es bloquear estos canales de potasio ATP dependiente. Y cuando los bloquea, se da la despolarización, se da la entrada de calcio, y con la entrada de calcio se da la liberación. ¿Está? ¿Qué hay que acordarse de las sulfonilureas? Que son secretagogos de insulina y que por lo tanto actúan a nivel del páncreas. ¿Está? Todo este cuento así tan largo se los cuento para que entiendan, pero nadie les va a preguntar exactamente este mecanismo de acción. ¿Está? Entonces, ¿cómo hacen para secretar insulina? Bloquean canales de potasio ATP dependiente en las células beta pancreáticas. ¿Está? Además, en otros tejidos, aumentan los receptores de GLUT. ¿Se acuerdan que los receptores o transportadores de GLUT eran los que dejaban que la glucosa entrara a los tejidos blancos? Y disminuyen la producción de glucosa hepática por gluconeogénesis. O sea, si yo ya tengo suficiente glucosa, ¿para qué voy a sintetizar glucosa en el hígado? ¿Ah? Algunos nombres que está bueno que sepan: la glibenclamida seguro, la glimepirida también, la glicazida, son sulfonilureas de las que se usan, de las que más se usan, ¿tá? En menor medida se usan las de primera generación, ¿tá? Pero mayormente se utilizan las de segunda y las de tercera generación porque tienen mejor tolerabilidad, son más potentes, ¿tá? Pero en muchos casos se ha visto que no llegan a producir tantos efectos adversos desde el punto de vista de la hipoglicemia como las primeras. Son muy eficaces, ¿tá? Y son, junto a la metformina, ¿tá?, los que consiguen el mayor descenso de hemoglobina glicosilada, ¿tá? Además, tienen como cosa positiva que no solamente disminuyen la glucosa, sino que disminuyen los LDL y los triglicéridos. O sea que desde el punto de vista de la protección cardiovascular, están muy buenos.
Desde el punto de vista de la seguridad, ¿tá? Hay tres grandes cosas. Uno, el riesgo de hipoglicemia, que hay que tenerlo muy presente, hay que cuidar mucho, sobre todo a los adultos mayores, ¿tá? Para que no tengan episodios de hipoglicemia, ¿tá? La otra, que como cualquier cosa que promueva que haya más insulina, la insulina, ¿qué hacía en el tejido adiposo? Promueve, ¿sí?, la formación de tejido graso, promueve la acumulación, la reserva. Entonces, las sulfonilureas promueven el aumento de peso, ¿tá? Y eso, si el paciente ya es obeso o tiene un índice de masa corporal alto, no está del todo bueno, ¿tá? Y por último, ¿tá?, la otra gran desventaja que tienen, sobre todo porque la diabetes es una enfermedad que tiene una alta prevalencia de enfermedades cardiovasculares, es que puede empeorar el control de la presión arterial, ¿tá? Porque esos mismos canales que bloquea ahí en el páncreas se encuentran a nivel de los vasos y eso hace que haya la posibilidad de presentar vasoconstricciones, ¿tá? Porque el bloqueo de los canales de potasio hace que entre calcio, y se acuerdan que el calcio es uno de las señales vasoconstrictoras, por eso en hipertensión usamos bloqueantes de los canales de calcio, para que el calcio no entre. Bueno, este fármaco promueve la entrada de calcio y con ello puede empeorar la enfermedad cardiovascular, ¿tá? Así que esa parte no está del todo buena. Las meglitinidas, chiquilines, son como unas parientas hermanas de las sulfonilureas, hacen casi lo mismo, ¿tá?, porque son secretagos de insulina, bloquean canales de calcio. La gran diferencia que tienen ellas, perdón, se los voy a contar, es que tienen un comienzo de acción muy corto y un tiempo de acción muy corto. Entonces, uno podría darlo, así como la insulina la da justo antes de comer, bueno, las meglitinidas se podrían dar exactamente antes de comer, ¿tá? Pero tienen en general muy poco uso en este momento, ¿tá? Pero, digo, está bueno que sepan que existen, sobre todo la que se está usando es la nateglinida. Las biguanidas, es un nombrete grandioso, pero hay solo una en nuestro mercado, que es la metformina. Estas sí son de primera elección en el tratamiento de la diabetes, ¿tá? La metformina no es secretagogo de insulina, es un insulino sensibilizador. Por lo tanto, como dice bien abajo, no actúa sin insulina endógena, porque él lo que hace es que los tejidos blancos, ¿sí?, sean más sensibles a la insulina, pero no puede actuar sin insulina, ¿tá? Su mecanismo de acción implica activar a la AMP quinasa y activar a esa enzima, lo que implica que esos tejidos, ¿tá?, hacen un mejor uso, cuando reciben la señal de la insulina, hacen un mejor uso de la glucosa, aumentan aún más los receptores de GLUT, esos transportadores de GLUT, ¿tá?, y de esa forma logran bajar eficientemente los niveles de glucosa en sangre y con eso mejoran los niveles de glucosa, mejoran las hiperglicemias. A diferencia de las sulfonilureas, su efecto adverso más común no es la hipoglicemia, porque al no promover la liberación de insulina, no tienen como efecto adverso la hipoglicemia. Ahora después vamos a ver cuáles son los efectos adversos que tienen en general más importante cada uno de estos grupos, ¿tá? Pero recuerden, la metformina ayuda a hacer un mejor uso de la glucosa. Y ahí va la pregunta que me hizo una compañera hoy temprano, que hay gente que utiliza la metformina como fármaco para bajar de peso. ¿Y qué tiene que ver con eso? ¿Tá?
con la capacidad de este fármaco de mejorar la utilización de los carbohidratos, ¿sí?, por parte de todos los tejidos. Y sobre todo, viste que dice ahí, músculo y tejido adiposo, ¿tá? Entonces, en el tejido adiposo, al mejorar, ¿sí?, la translocación, además, hace que el paciente no reserve, ¿tá?, tanta grasa. Es un fármaco que además, ¿tá?, se está estudiando mucho todo lo que tiene que ver el eje intestino-cerebro, pero que también puede llegar a tener que ver con toda la parte de saciedad, del centro del hambre. Digo, no hay tanta evidencia todavía al respecto o algo que se pueda explicar de forma así como muy sencillita, pero está muy bueno. Bueno, eficacia en obesos y síndromes asociados a resistencia a insulina, ¿tá? Bueno, como comentaba otra compañera, que ella en este momento está atravesando una resistencia a insulina, es súper importante que cuando el diagnóstico se dé en ese momento, porque eso muchas veces, como yo les decía, retrasa la aparición de la diabetes y eso es extremadamente importante, ¿tá? Tiene, como les había dicho, la capacidad de bajar la hemoglobina glicosilada igual que las sulfonilureas, la SU es de sulfonilureas, pero lo que por suerte no tiene la metformina es la complicación cardiovascular que yo les decía de vasoconstricciones de las sulfonilureas, ¿tá? También disminuye CH, colesterol, y TG son triglicéridos, ¿tá? Y por suerte, las reacciones adversas de la metformina son raras, ¿tá? Las que primero presentan los pacientes son gastrointestinales, náuseas, diarreas, ¿tá? En general, a la medida que pasan los días, ¿tá?, lo que se ve también es que la metformina puede llegar a modificar lo que es la flora gastrointestinal, y con eso, una vez pasados los días y que se asienta todo esto nuevo, las náuseas, las diarreas, los vómitos, pueden llegar a desaparecer, ¿tá? Está bueno que no aumenta de peso, que tiene un riesgo muy, muy bajo de hipoglicemia, y la acidosis láctica, que es el efecto adverso más grave que puede producir la metformina, pero por suerte es muy, muy, muy raro, solo se da, ¿sí?, con pacientes con algún problema renal. O sea, la frecuencia de acidosis láctica con pacientes con funcionalidad renal normal es muy rara. ¿Por qué? Bueno, porque la acidosis láctica se da cuando las concentraciones de metformina son muy altas, la metformina se elimina de forma renal preponderantemente, y eso hace que el paciente que tiene una funcionalidad renal comprometida deba tener un ajuste de dosis de este fármaco, ¿tá? Y es súper importante en los adultos mayores, que ustedes ya saben, ¿no?, que tienden a perder su función renal. Entonces, las dosis que habitualmente, desde el comienzo, que se usan para adultos jóvenes, no deben ser las que se utilizan para adulto mayor, ¿tá? Bueno, chiquilines. Y con esto vamos a dar por terminada la clase de hoy. Nos quedan algunas diapos de esta clase y comenzamos mañana, ¿sí?, con corticoides.